Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hoy nos vamos a poner el disfraz, no el disfraz, no, el uniforme de economistas en Voz Madridista Televisión, porque además tiene que ser un uniforme de gala, porque el invitado de hoy lo merece. Creo que casi todos le conocéis, pero para los que no le conozcáis, Héctor Moedano, asesor financiero, especialista en inversiones internacionales. Trabajas, creo, para una empresa que cotiza, o bueno, que maneja inversiones desde la bolsa de Austria, en Viena. Cuéntanos un poquito cómo llegas tú a este asunto, a este mundillo de las finanzas deportivas y sobre todo Real Madrid y Barcelona. Bienvenido a Voz Madridista Televisión y muchísimas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. En todos los lugares en los que pues bueno, puedo colaborar, siempre es un gusto poder charlar sobre temas económicos. Es verdad que bueno, cuando a veces se juntan con el mundo del fútbol, pues yo puedo entender, ¿no?, que la polémica está servida, sobre todo en los últimos años, donde ha habido pues muchísimos cambios a nivel normativo, donde ha habido pues operaciones corporativas, las denominadas palancas, es decir, bueno, la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, que siempre está patente en todos los estamentos, y por lo tanto, pues bueno, en el tema económico también. Entonces, bueno, tratar de arrojar un poquito de luz a algunos aspectos que quizá pues son de alguna manera difíciles de explicar. Y bueno, en eso vamos a participar en la sesión de hoy y con muchísimas ganas. Pues muy bien, mira, yo le cuento a los invitados por qué le he querido, pero le cuento a los invitados, le cuento a los espectadores por qué he querido invitar a Héctor, por supuesto por la categoría que tiene al hacer los análisis deportivos. Creo que os dejaré sus cuentas de Twitter para que podáis ir a ver los hilos que hace, la cuenta de YouTube también para ver las exposiciones que hace, sobre todo las que a los madridistas nos interesan, las del Real Madrid y las del Barcelona. Son tremendamente exhaustivas y muy didácticas, muy bien llevadas, pero claro, aquí ahora a lo que más nos ha venido a interesar han sido toda la evolución de ingresos con el asunto del estadio que pronto inauguraremos, y los rumores inevitables que estamos teniendo desde hace ya años, pero este año parece que por fin pudiera llegar a darse, de un posible fichaje de Mbappé. Y de ese fichaje vamos a hablar de acuerdo a los números que se han ido filtrando por ahí. Hoy Andrés Sonrubia ha dado unas cifras que bueno, parecen, en mi opinión, asumibles, pero quería hablar contigo primero de que nos explicases un poquito cuál es el balance de situación del Real Madrid en base a tanto las cuentas del año pasado o las que se han cerrado más recientemente y el presupuesto que presenta para este año. Tú, desde tu posición de analista financiero, ¿qué calificación, qué rating le darías si tuvieras que invertir, si el Madrid cotizase en bolsa? ¿Cómo evalúas las cuentas del Real Madrid? Bueno, el Real Madrid, en este caso, pues bueno, como suele ser habitual a lo largo de los últimos años, pues ha presentado unas cuentas financieras que son muy positivas, sobre todo ya no tanto por la parte estructural, sino principalmente, y creo que aquí hay un matiz importante, que es la evolución y sobre todo desde el punto de vista estratégico de cómo está rotando o cómo está intentando cada vez diversificar más en las vías de ingresos. Esto yo creo que está pues muy patente obviamente en el estadio, y obviamente pues si venimos de revisar pues cuentas anuales anteriores donde prácticamente pues todo venía pues por ingresos de retransmisiones o venía pues de alguna manera, es decir, estaba todo más compactado. Lo que intenta ahora el Real Madrid es tener como diferentes fuentes de ingresos que le permitan pues ser más autosuficientes, es decir, que no sea única y exclusivamente el fútbol, aquellas vías por las que bueno, pues puede mantener la posición estratégica que tiene dentro del fútbol internacional. Entonces, bueno, es verdad que hay ciertos matices. El mundo del fútbol es complejo, sobre todo porque a la hora de registrar pues, la plantilla deportiva de cualquier equipo se tiene en cuenta un aspecto que es la amortización. Las salidas de caja también hay que entenderlas dentro de su contexto. Los jugadores de primera división tienen como dos cobros anuales.
Es decir, que los Ujú. futbolistas no cobran mes a mes como el resto de todos nosotros, sino que, bueno, tienen en este caso dos pagos y por lo tanto eso afecta también pues, a las necesidades de liquidez de cualquier equipo, sobre todo cuando llega a final de año o en el caso del Real Madrid, en los que, bueno, pues en los años en los que ha ganado también competiciones, pues como sabéis, el mundo del fútbol está lleno de bonus, está lleno de mejoras Ujú. salariales cuando generas pues cualquier tipo bueno, cuando ganas, ¿no? Cualquier tipo de competición y por lo tanto, pues bueno, el Real Madrid ha sabido lidiar con sobre todo algo que mencionabas, ¿no? Si es verdad que finalmente llega Mbappé, algo que a lo mejor puede generar una cierta distorsión desde el punto de vista de algo que me parece muy positivo, que es, vamos a decir, la sensatez salarial que ha tenido el Ujú. Real Madrid a la hora de fichar, ¿no? Es decir, que las escalas han estado muy bien establecidas. Me parece interesante, no conozco los datos, ¿no? que comentabas anteriormente, pero sí, los podemos matizar aquí si quieres. Ujú. Sí que me llama la atención el hecho de que de repente pues, llegue una mega estrella que a lo mejor esté cobrando el doble o el triple que la suma de varios de los jugadores, ¿no? Obviamente todo eso genera un cierto estrés por la vía de los costes. Es verdad que el estadio, pues según las previsiones que tiene el Real Madrid, pues tiene una capacidad de generación muy elevada, los costes de financiación, pese a que al final el coste del estadio ha aumentado bastante de lo que se preveía en un inicio. Pero bueno, me parece una situación sostenible y obviamente hay algo que no reflejan las cuentas, como es la imagen de marca de Real Madrid o de Ujú. muchos otros equipos, que es un intangible y que por lo tanto pues, le permite dar acceso, ¿no? a patrocinios, a marcas, a acciones, la última la de HP. Bueno, pues al final eso es lo que te demuestra que un club pues, se mantiene con una posición competitiva pues muy, muy potente. Dentro de la sensatez. Mira, vamos a ir directamente al tema Mbappé, porque yo sé que la mayor parte de vosotros es lo que os interesa este morbillo de ¿puede el Madrid realmente acometer un fichaje como el de Mbappé? Te cuento las cifras que ha soltado Andrés Onrubia, que es un tío especialista en fútbol francés. No sé si le conoces o le Uh-huh. sigues. Trabaja para el AS y colabora Sí. con Iñaki Angulo. Y hoy mismo ha hecho pues una participación en la cadena SER, en el larguero, donde habla de que las cifras que se están manejando, y en teoría las pone como por parte de Mbappé, como una solicitud de Mbappé, es una prima de fichaje de 120 millones más un sueldo bruto de 50 millones y todavía está hablándose de los variables de cómo se manejaría el asunto de los derechos de imagen. Entiendo que la FIFA te obliga ahora a amortizar en 5 años, porque si no había gente como el Chelsea y estos que se apresuraron a hacer fichajes antes de que llegara la norma y los ponían a 8 años, a 10 años para poder hacer amortizaciones más pequeñas anualmente. En este caso, en teoría, sería prima de fichaje 120 millones a 5 años, son 24, ¿no? ¿cuánto? 24 y 50 millones de salario bruto, estaríamos hablando de una amortización de 74 millones al año. Si vemos las cifras del Real Madrid del balance, llevamos unos años de unos beneficios un poco magros, ¿no? 10 millones, 16 millones, 11 millones el año pasado. Se presupuestan solo 6 millones de beneficio para este año 2024. Entiendo que el Madrid siempre es muy, digamos, conservador en este asunto, y sé que tampoco hay que amortizar o que, digamos, amortizar encajar el fichaje con los beneficios esperados, pero también ha habido, como has mencionado tú, ese nuevo fichaje de marca que es Hewlett Packard, que en teoría he escuchado por ahí, se habla de 70 millones anuales, prácticamente contrataríamos a Kylian Mbappé por el equivalente, por lo que traeríamos de ingresos nuevos de Hewlett Packard más 4 milloncitos por ahí perdidos que podríamos sacar de algún lado. Bueno, lo primero, no conocía estas cifras, me parecen entre comillas en mercado o algo pues más o menos que sigue la tendencia de lo que se ha comentado. Como mencionabas, la parte de la amortización ya no es solo importante desde el punto de vista de las cuentas, sino también desde la parte del límite de coste de plantilla deportiva, que eso pues bueno, es verdad que el Real Madrid tiene margen suficiente y por lo tanto entiendo que no sería ningún problema, es decir, creo que el Real Madrid no va a cometer un fichaje que luego vaya a poner en duda o que vaya a tener una cierta posibilidad de no ser inscrito. Ujú. Creo que en este caso, pues bueno, en esa parte es un club muy racional
no intenta, digamos, como hacer encajes de última hora, sino que trata de que este aspecto pues esté muy, muy bien trabajado. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas y es principalmente cómo se va a perfilar el contrato con respecto a las salidas de caja. Es decir, tú cuando estás planteando pues, una prima de fichajes también hay que ver, es decir, lo vas a pagar todo de una, lo vas a pagar durante los próximos 5 años, es decir, aquí hay que entender que si tú tienes un nuevo patrocinador que te está pagando 70 millones de euros, si tú, por ejemplo, esa prima de fichajes pues la divides entre 4 años, no hace falta que se la tengas que pagar todo el año 1, ¿no? Sino que, bueno, Ujú. puede estar supeditada pues, a muchas otras cosas. Es verdad que aquí también, como decía, no conozco al 100% todos los contratos de los jugadores para esta temporada o la temporada que viene, pero bueno, entiendo que si hemos dicho, has mencionado unos 50 brutos. 50 brutos, sí, que Estamos sería hablando bastante de más de lo que 5. cobra el doble creo que ahora mismo el que más cobra es Tony Cross, que está como en 25, 26 brutos o 28, no me Brutos. acuerdo. Después estaba Alaba y de ahí venía casi igualados Modric con Bellingham y Vinicius, que estaban en unos 25 brutos o 12 y pico netos, era lo que en teoría cobran esos, ¿no? Obviamente, claro, aquí se pone al doble de lo que cobra cualquiera. Claro, y luego aquí hay otro matiz, que es que el Real Madrid siempre ha sido, entre comillas, muy férreo con el tema de la parte proporcional con respecto a los ingresos por merchandising, etcétera, ¿no? Derechos de jugador, que por lo general siempre han estado repartidos, si no recuerdo mal, al 50-50. Entonces, bueno, Bueno, esto... con matices. Estaba 50-50, se trabajó así con Beckham, después se trabajó unos años así con Cristiano, pero luego ya se fue cambiando. Y de todas formas, además, esto ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Ahora mismo, antes, un jugador no tenía tanto alcance directo de marca y de imagen como ahora con las redes sociales, pues que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo te cobra 2 millones de euros por un post promocional en Instagram, con lo cual, pues mira, si haces uno a la semana, ya tienes ahí 100 millones de ingresos solo en post de Instagram. O sea, es otro nivel. Por eso, claro, los jugadores cada vez han querido mantener más y más su porcentaje y se ha ido modificando, ¿no? Lo que pasa es que también, como el potencial de ingresos es más amplio, lo que compartes, a lo En mejor el total, 50% que contabas con Cristiano, si lo tuvieras ahora, exacto. sería muchísimo más que a lo mejor compartiendo un 20 o un 30%. Exacto. Es decir, como bien apuntabas, no es todo, por ejemplo, la venta de camisetas, ¿no? Que es un poco como el titular Ujú. fácil, sino que hay muchísimos otros matices por detrás. Como digo, no creo que sea un problema de ajustarlo las cuentas. Además, el Real Madrid también no es que dé resultados negativos, sino que, o sea, en el sentido de que cuál es el beneficio neto. El Real Madrid busca ese beneficio neto para que sea lo más bajo posible, siempre que Ujú. sea positivo y también por un motivo fiscal. Es decir, si tú tienes 100 millones de euros de beneficio neto, pues al final vas a tener que pagar un impuesto de sociedades acorde a ese, digamos, a un total mayor. Entonces, si Ujú. tú, bueno, tienes diferentes herramientas contables, pues a la hora de hacer ciertas dotaciones, a la hora de hacer ciertos deterioros, a la hora de hacer provisiones, es decir, el Real Madrid juega con eso. Y al cabo, lo que estás buscando es siempre pues tener un beneficio escueto que te permita justificar que amplías un poquito más tu patrimonio neto, de que llevas no sé cuántos años siempre dando beneficios y por lo tanto tienes una sostenibilidad a medio y largo plazo. Pero también, sobre todo los que nos gustan analizar este tipo de operaciones, nos centramos mucho más en los flujos de caja, ¿no? En cuánto está entrando por la vía operativa, que es lo que realmente el Real Madrid lleva a cabo. Como digo, un catalizador súper importante es el estadio y por lo tanto, si tú tienes muchísimos más ingresos que en años anteriores, pues eso te permite más. Obviamente, dentro de una normalidad. No implica que porque estés ganando 200 más te tengas que gastar 200 más, sino que obviamente aquí es donde creo que está la buena gestión y sobre todo de intentar buscar un equilibrio que te permita pues que con ese dinero que estás ganando reinvertirlo y empezar un poco con una especie de bola de nieve para crecer exponencialmente. Pero vamos, en tu análisis o tu interpretación de las cuentas, un fichaje que supusiera una amortización de unos 75 millones de euros anuales
es encajable dentro de este modelo de las cuentas que presenta el Real Madrid, o necesitaríamos hacer un incremento de ingresos salvaje, o estaríamos necesitando habilitar palancas como hacen otros clubes para poder acometer fichajes? Bueno, el Real Madrid tiene ciertos trucos contables también por la parte de Providence. Eso es para otro día, o para el que le interese un poquito rascar de qué es lo que hace el Real Madrid con Providence. No se cuenta tanto como bueno, cada uno que le llame como quiera, ¿no? Palancas, no palancas. Hay ahí una serie de partidas contables que el Real Madrid, pues bueno, las tiene ahí como olvidadas, nadie se fija en ellas, pero bueno, el que tenga un poquito de interés y piense en que Providence puede estar por ahí, pues a lo mejor le cuadran 2 o 3 números. Esto al final, como que se puede encajar, yo creo que sin ningún problema. Como digo, el único, no digo inconveniente, ¿no? Pero que sí que aspecto que hay que tener muy en cuenta es desde el punto de vista de los flujos de caja. Es decir, de cómo tú vas a estructurar esos pagos, cómo vas a estructurar esa prima de fichaje. Si tú, por ejemplo, esa prima de fichaje te toca pagarla mañana 100 millones, ahí o sea, tienes un hueco de tesorería, da igual que seas el Real Madrid que seas cualquier otra compañía. Ahora Claro, correcto, mismo, porque el Madrid estaba viendo que en tesorería tenía 148 millones y unas líneas de crédito de casi 500 millones abiertas a su favor, pero igual, o sea, en caja son como 140, ¿no? No hay y manera si de hacer no desembolso. recuerdo mal, eso es, no sé si es previamente al pago de salarios. Es decir, Ujú. que esta caja se vuelve a vaciar. Es verdad que luego por el camino, y hasta que llegas a final de año, vuelves a ingresar de patrocinadores, de un montón de taquillas, de tal. Es decir, también, esto habría que mirarlo, ¿no? Pero lo comentaba con otro analista financiero, que es el momento de cierre, que no es el Real Madrid, si también juega de forma muy, muy hábil y muy sutil con Ujú. el pago de las mensualidades del estadio, que no sé si la pone 1 o 2 días antes del cierre de cuentas. Entonces, automáticamente sabe que tiene un ingreso en caja mucho mayor y, por lo tanto, le permite reportar una imagen financiera más bonita de la que a lo mejor otros clubes que permiten pagar en 7 cuotas, pues vayan a tener con respecto de la caja. Como digo, aquí hay ciertos trucos bueno, hay que entenderlo en su Pero contexto. todos, bueno, en realidad hasta las palancas son legales, pero digo que todos son, digamos, dentro de una praxis financiera Claro, conservadora. No no, son nada no, no, estrambótico, raro, jugar con ingresos futuros de cosas que todavía no existen, tipo Barça Studios o cosas así, ¿no? sí, sí, o sea, me refiero, al final lo que estamos hablando es simplemente con dominar ¿cómo se llama? Al final la El papel práctica lo aguanta contable. todo. Bueno, El al final es papel. dominar la práctica contable y ser inteligente en las cosas en las que tienes que serlo. Obviamente, nadie, o sea, tú no puedes negar unos ingresos de 800 o de 900 millones o de los que vayan a ser el año que viene con el estadio. Eso está ahí y obviamente si no Ujú. los generas no los puedes reportar. Pero como digo, que bueno, que al final, dentro de toda esta estructura, pues también hay que ser listo, ¿no? También hay que saber cuándo dotar, cuándo provisionar, cuándo dar de baja a un jugador. Igual que lo tienes que hacer cuando a lo mejor tienes pues unos resultados que van a ser negativos y de repente pues tienes que vender a un jugador por 40 millones. Pues ¿a quién vendes? Pues al que te va a generar plusvalías y al que al final te va a salvar las cuentas de ese año por X motivo. Es decir, obviamente es práctica habitual del fútbol y es lo que se tiene que hacer y lo que considero que tiene lógica. Pero bueno, como digo, a los que nos gusta un poco rascar, ¿no? En la casuística, en tal, e irnos al detalle, al céntimo, al tal, pues bueno, también es algo muy entretenido y muy divertido. Pero bueno, en cualquier caso es innegable que el potencial de marca y sobre todo el desarrollo de todo lo que va a conllevar el estadio permite encajar fichajes y permite encajar muchísimas cosas. Y obviamente, pues con ese matiz hay que ver cómo se estructura el pago de la prima de fichaje, porque ningún club pues quiere de repente tener menos 100 millones de euros en caja. Es tan sencillo Ujú. como eso. Correcto. Mira, vamos a ir a este tema que ya que has mencionado el asunto del estadio, voy a hacer un poco de mosca cojonera. Yo soy súper florentinista, soy socio del Real Madrid, además me encanta cómo hemos estado llevando el club, pero es verdad que siempre pues recibes las típicas críticas. No, el estadio ha salido mucho más caro de lo esperado. Yo creo que estas cosas siempre más o menos se planifican sabiendo que van a salir bastante más caras de lo esperado, pero también creo que se consiguió una
una financiación a unos intereses tan razonables que ni siquiera tiene sentido preamortizar deuda, porque realmente no vas a conseguir financiaciones mejores, es mejor mantenerlo así como está, pero también es cierto que ha habido en las últimas presentación de cuentas ese asunto de los 300 y pico millones que ha solicitado extraordinarios el Real Madrid y que creo que se han amortizado con una emisión de bonos. ¿Sabes algo de esto o no? Sí, Pero bueno, igual, después de ir a lo puntual de eso, quería que me hablases de cómo ves la estructura de deuda de patrimonio del Real Madrid, si te parece razonable o nos estamos sobreendeudando con todos estos proyectos. no, al final lo que hay que entender es que este tipo de proyectos se hacen a través de estructuras societarias que de alguna manera separan el patrimonio del club con lo que es el patrimonio del estadio. Es decir, que son, por hacerlo de una manera técnica, lo que se conoce como financiación de proyectos o project finance, que al final lo que permite es que los propios flujos de caja de lo que tú estás generando con ese activo sean los que sirvan para pagarlo. Entonces, bueno, en ese aspecto, o sea, es decir, si las previsiones salen con respecto a los ingresos, pues obviamente tú habrás hecho tus modelos financieros para saber que automáticamente eres capaz de hacer un pago con respecto pues, a esos intereses y ese principal que te toca ese año y obviamente de generar beneficios. Por lo tanto, aquí no me preocupa un sobreendeudamiento o porque, por ejemplo, en la contabilidad, ¿no? De repente aparezca el pasivo enorme, pero porque han juntado las cuentas del Madrid y del proyecto de financiación. Al final lo que estás haciendo aquí es que obviamente aflora un activo muy grande, que es lo que se supone que vale el nuevo estadio, y luego por otra parte, pues obviamente la deuda latente que tienes que ir amortizando. En el corto plazo, la que te toca pagar el año que viene, y en el largo plazo, pues toda la restante. Aquí sí que es verdad, y yo ya te digo, yo no soy especialista desde el punto de vista de construcción, pero me suena que el presidente del Real Madrid, pues algo de construcción sabe. Algo Entonces, sabes. bueno, me refiero, yo aquí no soy, entre comillas, no me siento una voz autorizada para poder valorar este tipo de obras. Obviamente, desde fuera, pues también, si yo fuese, digamos, aficionado, socio del Real Madrid, pues obviamente nadie quiere que una financiación que está establecida en un primer momento, hace unos años, por 500 millones de euros, termine superando los 1.000. Obviamente todos sabemos que si tú te haces cualquier reforma en tu casa, te dicen que es X y va a ser, no te digo el doble, pero Multiplicado. X más algunos ceros más. Pero bueno, o sea, es decir, llama la atención, ¿no? Que sobre todo se haya disparado. Es verdad también que si te pones a mirar un poco el proyecto, pues había cosas que no estaban incluidas, que luego se consideraron que iban a poder generar más beneficios. Si no recuerdo mal, hay una parte de la zona retráctil o la zona del césped que se puede sacar, se puede entrar. Es decir, ahí hay, obviamente, pues unos costes bueno, que si tú vas, esto es como una tarta, ¿no? Si le vas poniendo ingredientes, pues al final cada vez es más cara. Como digo, no me preocupa por la parte de lo que es la financiación como tal, porque como digo, hay unos tramos muy, muy importantes a unos costes muy baratos, y luego desde el último tramo, pues bueno, también es verdad que los tipos de interés han subido para todos y obviamente pues la financiación, aunque seas el Real Madrid, pues hay unos mínimos, ¿no? Que te tienes que comer, hay unos diferenciales porque el financiador va a querer ganar dinero de lo que te está prestando y obviamente pues eso encarece. Pero bueno, nada fuera de lo normal, ni nada fuera de mercado, ni siendo no competitivo con otros proyectos que se están lanzando en el mundo, ¿no? En general. Claro, lo que veo es que de todas formas el Real Madrid tendría potencial de generar muchos más ingresos, porque yo viendo, por ejemplo, la orilla de al lado, lo del el Barcelona, el Real Madrid no ha tenido que ignorar ingresos futuros, vamos, salvo ese adelanto que hizo Legends, pero que es un socio que va a estar participando en la gestión y que es básicamente cobrar su parte, cobrar el Real Madrid una parte de lo que el otro pues va a ir cobrando de la generación que traiga. Pero a lo que me refiero es que el Real Madrid es una entidad que tiene muy buen crédito con las entidades financieras
de todo el mundo y cuando sale a los mercados obtiene lo que necesita cuando el Barcelona más bien prevende activos o ingresos futuros. Yo creo que tú has estado involucrado, corrígeme, no sé si en algún vídeo te vi en una emisión de bonos del propio Barcelona para Pues, alguna de estas financiaciones. Em, sí, participamos en la del propio SPY. Y bueno, aquí Ujú, lo que hay que entender es que bueno, son operaciones diferentes. La del propio estadio es muy similar a la del Real Madrid, en la que se crea pues, una sociedad en la que va a haber pues, una serie de derechos de cobro, que son las del estadio, y obviamente pues, tú estás pagando esa deuda que has solicitado vía bonos o vía financiación, como quieras, a través de los propios flujos de caja que genera el estadio. Y es ujú, exactamente igual que el Real Madrid, muy similar. La otra parte es la parte operativa, es decir, es esa que depende de tu capacidad de generar ingresos y de tu estructura de gastos. Entonces, obviamente, si tú no eres rentable o tú no consigues tener unos ingresos mayores que tus propios gastos, pues obviamente llega un momento en el que incluso para pagar salarios tienes que pedir financiación. Tienes que pedir que te adelanten una serie de derechos económicos y ignorarlos de alguna manera, ¿no? Como el caso de Six ujú, Street, o tienes que buscar otras alternativas. Pero como digo, una cosa es la operación con respecto al estadio y otra cosa es la parte operativa en la que obviamente creo que la realidad del Barcelona dista mucho actualmente. Por desgracia, digo por desgracia porque obviamente lo que se busca en una competición es que todos los equipos vayan para arriba, que tengan pues una solidez financiera, que traigan a los mejores jugadores y que yo como aficionado, pues cada vez que voy al estadio, pues si puedo ver a los mejores, me lo voy a pasar 1000 veces mejor que si estoy viendo a otros equipos que no pueden ni fichar, que son todos cedidos, o incluso, bueno, en mi caso, que por desgracia soy en este momento, estoy sufriendo la situación que pasa el Valencia, pues es un poco de eso, ¿no? De ujú, encontrarte una situación complicada en la que ves que el equipo pues se queda estancado pues, por decisiones financieras, ¿no? Entonces, ujú. bueno, doy mi ejemplo porque lo vivo de forma cercana. Mira, te voy a poner un gráfico de cómo ha evolucionado los ingresos, la torta de ingresos del Real Madrid desde los años 2000, para tratar de también evaluar un poco la situación financiera, no solo del Real Madrid, sino del fútbol español y del fútbol en general. De evaluar un poquito modelos, sobre todo hablando en clave Superliga, y ya te explicaré por qué. Pero la tabla a la que me refería es esta está en las cuentas anuales del Real Madrid del 2021 y es 21-22 y explicaban que cómo había evolucionado los ingresos del Real Madrid. Estamos hablando, yo no recordaba que en el año 99-2000 los ingresos fueron apenas de 118 millones. O sea, ¿cómo demonios sobrevivíamos con un presupuesto pues parecido al del Getafe o algo así? No sé exactamente cuáles tendrían ahora, de los cuales pues 26% pertenecían al marketing, socios y estadio era 32%, claro, era aquella época en el que el ticketing era el ingreso principal, junto Ujú. con los ingresos por retransmisiones deportivas y un 9% de amistosos, competiciones internacionales. La torta cambió y 2021-2022 supuso pues, 722 millones, es un incremento de 704 millones de euros, perdón, de 604 millones de euros en 20 años, que parece que son mucho tiempo, pero en realidad es un Ujú. factor de multiplicación enorme y tenemos 41% el marketing contra el 26%, claramente ha cambiado la estructura. 14% ticketing y estadio y socios, 20% amistosos internacionales y 25% solo las retransmisiones. Me sorprende, pero a esto es a lo que iba con el tema del modelo, que en realidad el porcentaje de los ingresos que te generan los derechos de retransmisión sea apenas un 25%, habiendo sido mucho más grueso. Esto yo creo que es algo solo típico de clubes como el Real Madrid, porque en realidad para otros el porcentaje de derechos de televisión, para gente tipo Getafe, tipo clubes de media tabla o de tabla para abajo, suele ser mucho más amplio, pero a lo que iba es que a mí lo que me sorprende de este asunto es que con este modelo, basado normalmente en esos ingresos televisivos, prácticamente todas las ligas están quebradas. Si yo miro la Premier, que es la más bollante,
Los resultados son negativos, pero aguantan porque tienen una serie de inversores poniendo capital, pero si miras el P&G, presentan balances con pérdidas. Lo que pasa es que, claro, Ujú. los inversores han invertido, pues como hicieron los del Paris Saint-Germain, los cataríes que compraron por 80 millones y ahora el club vale 2.000. Entonces esta gente dice, Sí, sí. compro por 500 y espero que dentro de X años valga 3.000. A mí qué más me da si todos estos años he dado pérdidas, sino que al final luego lo puedo revender y sacarle Ujú. mucho más. Es una especie de inversión a largo plazo más que algo que un negocio que necesite dar unos ingresos operativos. En Francia prácticamente todos quebrados, menos el Paris Saint-Germain. En España todos en una situación muy grave a pesar de digamos, iba a decir palancas estructurales tipo el acuerdo con CVC, etcétera. No parece que este modelo tan basado en los ingresos por derechos de transmisión comprados por operadoras haya sido el mejor de los modelos para la industria del fútbol. Sí, a ver, aquí denota un poco lo que mencionabas anteriormente, que el mundo en general ha cambiado y que obviamente pues, existen otras formas, digamos, de hacer, no le diría yo retransmisión pura y dura, pero sí que hay otras formas en las que generar ingresos en base al contenido, ¿no? El contenido que no es solo el partido, sino que ahora pues, hay otras iniciativas, que es prepartido, postpartido, redes sociales, merchandising, actividades con socios, la parte del estadio, lo que se está ahora promoviendo también con las zonas VIP. Es decir, existen una serie de cosas ahí importantes. En el gráfico también habría que matizar, si no recuerdo mal, que fue cuando el Real Madrid estaba empezando con el estadio y por lo tanto los ingresos de estadio caen sustancialmente. Por eso vemos ahí no es que el Real Madrid no tenga capacidad con su estadio, sino que en aquel Ujú. momento pues estuvo bastante limitado, si no recuerdo mal, por el tema de las obras o hubo aquí, Claro. Yo creo que aquí ocurrió algo. recién habíamos llegado del COVID y todo eso y las obras y Exacto. estábamos, Es decir, aquí, obviamente no había tantos ingresos como en otras eso es. ocasiones, ¿no? Hablo un poco de memoria. También, si no recuerdo mal, en la parte de marketing, no sé si aquí es cuando se cierra alguno de estos acuerdos corporativos también y que desde el punto de vista de los ingresos se anotan como ingresos de marketing. Pero bueno, en Ujú. cualquier caso, esto nos permite entender una cosa y es, sobre todo, ya no lo que se está consiguiendo, sino cuál es el objetivo de los equipos, que es diversificar sus vías de ingresos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que si anteriormente, ¿no? Y esto le ha pasado a muchos equipos, y vuelvo a retomar el concepto del Valencia porque a nosotros nos ha pasado. Es decir, cuando tú no llegas, cuando tu temporada entera se basaba en poder llegar a Champions o no para poder pagar los salarios del año que viene, ahí tienes un problema. Tienes un problema porque Ujú. te la estás jugando toda una carta, porque existen otros equipos y todo el mundo está peleando por las mismas plazas, porque al final para lo que no es Real Madrid y Barcelona, todos los demás compiten por las otras dos que quedan. Y no es nada Ujú. sencillo, lo puedes hacer 2, 3, 4 años, pero puede ser que algún año, por cualquier motivo, te quedes fuera. No puedes vender, entre comillas, no puedes establecer toda tu situación financiera en base a conseguirlo o no conseguirlo, sino que tienes que ser sostenible y tienes que conseguir que haya otros ingresos que vengan por otro lado. Por eso, pues bueno, muchos equipos están ahora, como digo, en sus proyectos de reforma de estadio, en los que están buscando, pues, bueno, crear algo más que diste de solo lo que es estos ingresos. Luego también es verdad que han variado con respecto a los derechos televisivos, lo que es la pura comercialización de los derechos televisivos. Bueno, esto sí que es verdad que suele entenderse como un dinero recurrente. De hecho, el Barcelona, lo mencionábamos anteriormente, se apalanca en esa capacidad de recurrencia que tiene esos ingresos televisivos y que de alguna manera son como derechos que sabe sí o sí que los va a cobrar. Pero bueno, en Ujú. cualquier caso, esto es algo que ya no depende de ellos, sino que depende de la liga, que es el gestor de esos derechos y que se va a los mercados internacionales a intentar colocar pues el paquete El audiovisual con producto. respecto claro, el producto. Entonces, bueno, son cosas que ya no dependen de ti. Sin embargo, si Ujú. tú generas una solidez financiera basada en lo que tú sí que eres capaz de generar, pues obviamente te va a ir mucho mejor que no. Entonces, como Ujú. conclusión a esto, donde quiero llegar es que la diversificación es uno de los puntos pendientes. En el caso del Madrid, pues se ha puesto las pilas durante los últimos años y un hecho es bueno, que el estadio está prácticamente ya terminado y que, bueno, que va a ser una vía de ingresos muy potente por encima de otras áreas que tradicionalmente pues eran las que le sacaban
le sacaban el presupuesto. De hecho, tú mencionabas en tu cuenta de Twitter la estrategia de patrocinios que va como a largo plazo y de hormiguita por la contratación que ahora se ha conseguido el patrocinio de Hewlett Packard, pero el Madrid había contratado a un ejecutivo de Hewlett Packard hace ya algunos años, ¿no? O hace algún tiempo y tú como que lo has querido relacionar o has visto algún tipo de relación en esto, ¿no? Sí, esto me pareció interesante. Luego estuve revisando bueno, hizo también research y tal. Es verdad que abandona el club a finales de año, es decir, a finales de 2023, pero al fin y al cabo, donde quiero llegar es Lo deja que, bueno, encarrilado. claro, es decir, Claro, no, no, y era el responsable en Hewlett Packard de realidad virtual y ese tipo exacto, de cosas que a futuro y con el nuevo estadio pueden tener un potencial enorme. Yo siempre lo he dicho, imagínate llegar al exacto. Bernabéu y que haya un rincón con un holograma de Di Stéfano que además te responde como Di Stéfano con inteligencia artificial tipo ChatGPT, como te hablaría él y tal y cual, y puedes interactuar en diferentes rincones y haces una especie de tour virtual en la historia del Real Madrid. O sea, te traes a un especialista en una empresa puntera de tecnología como es Hewlett Packard, pues tengo entendido que debe ser para algo. No le creo que le Claro, traigas porque es un gran aficionado al fútbol y distingue talento deportivo. exacto. Exacto, sí. Al final la referencia que hacía era simplemente que cuando tú tienes las cosas claras o cuando tú defines una estrategia en el medio y en el largo plazo, pues hay cosas que, bueno, al principio no las ves, pero luego cuando van saliendo te empiezas a dar cuenta de, oye, estos matices, estos detalles que no nos dimos cuenta hace X años estaban por algo, ¿no? Cuando el estadio empezaba, me traigo una persona que está especializada en todo el tema de pues no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? O digamos el Mm. puesto que se le dio, pero si no recuerdo mal, era una de las personas que se encargaba de todo el desarrollo tecnológico del Bernabéu. Entonces, bueno, Ujú. luego llega el acuerdo con HP y por lo tanto, pues bueno, la razón o alguna manera el sentido común nos dice que esta persona sale de Que hay allí algún con una tipo de serie de conexión. contactos y que Ujú. obviamente si hay que hacer una consulta, pues el interlocutor más especializado que mejor conoce las dos casas, pues era él, ¿no? Era simplemente el matiz que hacía en Twitter y que me parecía interesante. Muy bien, vamos a ir ya terminando, pero no quería dejar de tratar, aprovechando que te tengo aquí secuestrado, el asunto del presupuesto del año que viene. ¿Hay alguna cosita que te llame la atención? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo dentro del presupuesto, en el rubro de ingresos, todas las partidas de ingresos se rebajan, exceptuando la de socios y estadio, porque es evidente que el estadio va a empezar a generar. Pero, por ejemplo, en el año 2022-23 se presupuestaron 843 millones de ingresos, 939 para este año, ya cercanos a los 1.000 millones, pero Uh por -huh. socios y estadio eran 152 millones, ahora se presupuestan 317. Por ingresos de amistosos, 137 millones en 2023, ahora solo 108, o sea, pensamos que vamos a ingresar menos por amistosos y competiciones o estamos pensando que no somos prudentes y decimos vamos a llegar hasta aquí en Champions o hasta aquí en Copa o hasta aquí. Los derechos de retransmisión sí me sorprende que esperamos unos ingresos reducidos de 186 millones a 172, o aunque aquí a lo mejor también depende de lo que tú esperes llegar, porque por ejemplo con la Champions, si tú llegas y eliminan a gente, a otros equipos de otros países, tú te quedas con todo el pool de ese país, a lo mejor va por ahí, pero pretenden o estiman que va a tener 14 millones menos en ingresos por derechos de retransmisión y en ingresos de marketing también presupuestan a la baja en 26 millones. O sea, hay un ingreso muy fuerte por lo que va a ser socios de estadios y sin embargo el Madrid es muy conservador en los otros 4 rubros de ingresos. ¿Te llama la atención de alguna manera esto? Sí, bueno, si quieres los podemos explicar. Dime. Bueno, el primero con respecto a ingresos de socio y estadio, pues obviamente la variación primero por la recuperación final y obviamente pues porque ya tienes el estadio a pleno rendimiento y donde ya tienes la capacidad de generar pues ya otras cosas que salen un poco del fútbol, ¿no? Puro y duro. Luego, respecto con las competiciones internacionales, los amistosos, bueno, al final tú estás haciendo un presupuesto y eres conservador.
Pero sobre todo donde está el matiz principal es con respecto a las competiciones internacionales, que si no recuerdo mal, dentro del propio presupuesto, el Real Madrid establece que va a llegar a cuartos de final. Es decir, su presupuesto lo hace en base de ser conservador también, incluso en la ronda a la que va a llegar en esta 2023-2024, cosa que en el año anterior llegó a semifinales. Por lo tanto, hay una variación que a lo mejor son 15, 20 millones en función de patrocinios, en función de Y que muchas también otras cosas. condiciona el rubro de ingresos de retransmisión, obviamente. No. La parte de ingresos No. de retransmisión, este descuadre viene porque la propia liga ha aprobado un cambio en algunos criterios de reparto y que, bueno, al final lo que se intenta Que nos van promover, a y dar nos van a dar menos para darle más a otros. eso es, lo has explicado perfectamente. Entonces, bueno, esto al final no deja de ser pues un intento de sostenibilidad. Esto, pues bueno, por la parte del Madrid, pues obviamente te están quitando, no te gusta, por la parte de otros, pues te parece fantástico porque te van a dar más. Esto es lo de toda la vida, como si hacemos el caso de un país y las pensiones, pues le quitan a unos para darles a otros. Pues los que le quitan se van a quejar y los que reciben pues van a estar muy a gusto. Entonces, bueno, yo aquí la verdad que no conozco cuáles han sido las premisas, no conozco las bases del acuerdo, pero bueno, a efectos de que la gente lo entienda, es por eso. Y luego, finalmente, con respecto a marketing, no es que el marketing esté decayendo, sino que los ingresos de marketing de la 2022-2023, el Madrid establece en una nota que se obtuvieron ingresos de explotación no recurrentes en el ejercicio anterior. Entonces, bueno, aquí la parte de ingresos de explotación no recurrentes, si no recuerdo mal, tienen que ver con el tema de unas devoluciones de IVA, ¿no? Que creo que fueron con respecto Cierto, sí. al año anterior y por Que lo se han tanto, ganado pues juicios a Hacienda también en sí, algunos creo que son temas. unos 26, sí, de hecho son unos 24 millones y bueno, pues aquí está la diferencia, 24 millones de IVA y luego había Ok. un residual de 1 o 2 millones. Es decir, no es que esté cayendo, es que no debería haber subido en el anterior. Entonces, bueno, Claro, bueno, a veces se supone que a lo mejor sube incluso con los derechos compartidos con Jude Bellingham, que ha sido un pelotazo sí, bueno, esto tremendo, ya pues que sí, presupuesto. ahí habrán Aquí aumentado. te Ahí estás haciendo un aumentarán. Eso es un presupuesto. presupuesto que luego habrá que ver con las cuentas reales. Con respecto al rubro de gastos, ¿alguna cosa que te llame la atención? Yo a mí particularmente aquí en plan neófito lo que veo que se incrementa de una forma más llamativa, por decirlo de alguna manera, son los gastos financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros que pasan de ser 5.600.000 a 25.083.000. Sí, aquí ¿Esto es que probablemente empezamos a pagar ya el eso es. estadio Eso es, aquí o qué es? probablemente haya un incremento, sí, con respecto a parte de amortizaciones que empezarán a hacerse vigentes y parte de Ujú. intereses, seguramente. A ver, desde el punto de vista de los gastos, pues bueno, es verdad que hay una variación en los gastos de operaciones elevados. Esto tendría que mirarlo más en detalle, pero no está muy bien explicado en lo que es el presupuesto, sino que esto a lo mejor pues habría que esperar a cuando se presenten las siguientes cuentas y poder revisar muy bien, rascar un poquito. El tema de los gastos de operaciones, pues bueno, como digo, es muy amplio, es muy genérico y nos falta algo de información. Pero bueno, en los términos o en los, digamos, en las cantidades en las que se mueve el Madrid, pues bueno, es algo razonable y bueno, de alguna manera, pues se siguen presupuestando, si no recuerdo mal, pues unos resultados después de impuestos de 6,5 millones de euros. Bueno, muy en la línea Ujú. de lo que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, en cualquier caso, tú como analista financiero, si llega un cliente y dice, pongo parte de mi capital en Real Madrid Club de Fútbol, ¿te parece que es una inversión, digamos, con solidez, aunque no aparente tener mucha capacidad de reparto de dividendos, ¿no? Bueno, es que hay que entender o sea, es decir, la tipología de las empresas. O sea, no es una Ujú. empresa que Con busca ánimo de ser. lucro que busca, sí. Ujú. Claro, es decir, tú no estás buscando aquí ser excedentaria de caja, no estás buscando. Es decir, el Real Madrid no. O sea, llega un momento que tú no puedes aplicar principios de escala igual que si tienes una empresa o no, tradicional, como si tienes una fábrica, compro la de al lado, compro la de al lado. Llega un momento en el que el Real Madrid pues tiene su ciudad deportiva, tiene su estadio, tiene tal, tiene marketing, pero llega un momento en el que no
A lo mejor, pues el día de mañana dice, pues cadenas de restaurantes Real Madrid, que puede ser, y de hecho creo que hay algún prototipo, alguna cosa. Pero llega un momento en el que ya no puedes decir, bueno, pues ahora coches Real Madrid, o ya no puedes, o sea, es decir, hay un cierto marco. Entonces, eso no es que le limite la capacidad de crecimiento, pero que al final es un crecimiento que está acotado al contexto de fútbol, a la industria de fútbol. Una empresa pues, que tiene más cosas, pues puede empezar a absorber a un proveedor o puede empezar a absorber pues, a un desarrollador o puede fusionarse con un competidor. En el mundo del fútbol, pues bueno, esto está más limitado. Bueno, pues mira, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Tenía previsto tratar contigo algo del tema del Barcelona, pero creo que es mejor para hoy concentrarse, quizá emplazarte, hacerte otro nuevo atraco en un futuro para hablar de las cuentas del Barcelona. No sé si quieras añadir alguna cosa o comentarnos dónde pueden encontrarte nuestros espectadores. Perfecto, pues bueno, lo primero, darte las gracias por la invitación. Creo que ha sido muy amena y sobre todo con temas que valen mucho la pena, sobre todo para aquellas personas que quieren entender de una manera sencilla pues la actualidad de su club y algunas partidas que a veces pues no están del todo bien explicado. Aprovecho bueno, la mano, ¿no? Dale, habla de tu libro. Bueno, en este caso, pues el contenido que has mencionado, sobre todo en Twitter y luego pues algunos vídeos que dedico especialmente al mundo del fútbol y que, bueno, pues para todo aquel que esté interesado, pues supongo que a lo mejor en la descripción o en algún sitio se podrán poner y encantado de que la gente pues pase por allí y que me deje también sus impresiones y sus opiniones. Bueno, pues ya lo sabéis, a todos, pasaros por el canal de YouTube, por la cuenta de Twitter, la dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Creo que también tienes algún curso financiero. Revisad su perfil porque de verdad que os va a sorprender la calidad profesional que tiene Héctor. Creo que lo ha demostrado sobradamente con la charla. De nuevo, agradecerte muchísimo por tu presencia. A todos los que habéis aguantado hasta aquí, no sé, son 40 y tantos minutos de charla, os lo agradezco enormemente. Espero que os haya servido. Os pido que le deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis en todas vuestras redes sociales, que os suscribáis también a este canal, al de Héctor y a este si todavía no estáis suscritos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!